sabrán quién es mi Dios. Aunque me quemen, voy a adorarte. Aunque me humillen, voy a adorarte. Aunque mi cuerpo sea destruido, mi alma adorará, mi alma adorará. Moriré cantando, estoy decidido, mi lealtad te ofrezco hasta el fin. Yo no me retracto, yo no retrocedo. Si tuviera miedo, no estuviera aquí. Aunque me quemen, voy a adorarte. Aunque me humillen, voy a adorarte. Aunque mi cuerpo sea destruido, mi alma adorará, 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 mi aunque me quemen, voy a adorarte. Aunque me humillen, voy a adorarte. Aunque mi cuerpo sea destruido, mi alma adorará, mi alma adorará. Aunque me quemen, voy a adorarte. Y aunque me humillen, voy a adorarte. Y aunque mi cuerpo sea destruido, mi alma adorará, 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 mi alma te Vamos a ponernos de pie por un momentito, mi hermano, y vamos a darle lectura a la palabra de Dios, hermanos, para entrar en lo que el Señor hoy nos tiene. Porque Dios hoy nos tiene algo muy hermoso, hermanos, algo muy que yo siento que va a hablar a nuestras vidas de una manera especial. Lo hizo conmigo y yo sé que lo va a hacer contigo también el Señor. Amén. Abre tu Biblia en el libro de Lucas capítulo 5. Hoy Dios nos va a estar ministrando, hermanos, y mira, hermanos, cuando todo es de Dios, hermanos, todo cae, todo apunta, hermanos, hacia la dirección de Dios, ¿verdad? Porque ciertamente este mensaje tiene que ver mucho con la danza de hoy, con el mensaje que traía esta danza, ¿verdad? Que no importa lo que pase, que nosotros vamos a servirle a Dios. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, nosotros vamos a creerle a Dios.
¿verdad? Y básicamente, hermano, todo va encajando cuando algo es de Dios. Lucas capítulo 5, con un fuerte amén. Cuando lo tengas me lo haces notorio. Gloria a Dios. Voy a leer, hermanos, yo sé que es bastante la lectura, pero es del 1 al 11 y después nos vamos a regresar para ir descifrando cada texto bíblico a través del mensaje. Amén. Pero dice así, hermanos, la hermosa palabra del Señor. Y queremos darle lectura, hermanos, honrando a Dios mismo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Y dice así la palabra del Señor. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y se sentó, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar. Padre amado, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por este día especial, Señor, que tú nos has dado la bendición de estar aquí, mi Dios. Padre amado, sabemos, mi Dios, que hay un poderoso mensaje dentro de este pasaje, Señor, que tú has puesto en el corazón compartir con tu iglesia, Señor. Padre, te pido, mi Dios, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos ilumines, Padre amado, que podamos captar, mi Dios, las palabras remas que tú tienes para nuestras vidas en esta mañana. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de tu siervo en esta mañana, Señor. Bendícenos, Padre, con tu palabra, con tu presencia, Señor, que ya, mi Dios, ha estado aquí desde que llegamos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia del Señor dice: amén, amén. Puedes tomar tu asiento en esta hermosa mañana. Y mira, mi hermano, yo quiero pedirte que abras tu corazón y que seas sensible a lo que Dios hoy nos está hablando. Quiero pedirte, hermanos, que te apartes de toda distracción que pueda venir a tu vida, porque Dios quiere hablar a tu vida. Mira, amado hermano, si hay cosas que tú le tienes que comunicar al que está al lado tuyo, lo que sea, hazlo después de la palabra, ¿verdad? Porque hay tiempo para todo. Si recibes una llamada telefónica, hermano, ignórala, porque es más importante la palabra de Dios que cualquier otra llamada que tú recibas. Si recibes un texto, hermanos, ignóralo. Los textos pueden esperar, mi amado hermano, ¿verdad? Pero Dios quiere hablar a tu vida y a tu corazón hoy en esta hermosa mañana. Aquí, mi amado hermano, podemos ver en el versículo 1 que comienza de esta manera. Mira cómo comienza a decir. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, dice, el gentío,
Mira lo que sucede aquí, algo poderoso. El gentío se agolpaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Mi amado hermano, mira, imagínate esto, hermano. Yo siempre te digo lo mismo y a mí me gusta hacerlo porque yo cuando leo, yo entro en ese escenario, hermano. Yo entro, yo prácticamente no lo estoy leyendo, sino lo estoy viviendo. Yo me imagino, mi amado hermano, a Jesús, ¿verdad? Caminando, hermanos, viendo por todos lados, caminando hacia la orilla del lago, hermanos, y a Jesús diciendo: aquí es donde se va a llevar a cabo la palabra de Dios. Hermanos, y la gente inmediatamente cuando les dijeron aquí va a ser, la gente corrió, quería estar en primera fila, quería estar a un ladito de Jesús. Dice que la gente, hermanos, corrió de tal manera que se agolpaban contra Jesús. En otras palabras, casi lo tumbaban a Jesús, lo empujaban para un lado y para otro, porque quería estar alrededor de él, a su lado. Y dice la palabra de Dios que el gentío se agolpaba sobre él. Pero fíjate, hermano, lo que a mí me tocó el corazón es que ¿para qué? ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito la gente tenía tanta urgencia de estar allí? ¿Con qué propósito la gente tenía tanta necesidad de estar allí? Aquí nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, para escuchar lo que Dios tenía que hablar a sus vidas, mi amado hermano. ¡Wow! ¡Qué hermoso que este tipo de convicción tuviéramos hoy en día los que nos llamamos ser el pueblo de Dios! Mira, mi amado hermano, ¿por qué se agolpaban? ¿Por qué querían estar allí? ¿Por qué su deseo? ¿Por qué esa hambre? ¿Por qué esa sed de escuchar la palabra de Dios? ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Porque ellos sabían que Jesús traía la palabra de vida. Ellos tenían la convicción, mira esto, la convicción de que esa palabra era palabra de Dios que venía a sus vidas, mi amado hermano. Por eso ellos se agolpaban, por eso querían estar aquí. Y esto sucede cuando tú verdaderamente crees que esta es palabra de Dios, mi amado hermano, ¿verdad? Porque cuando llegaba la palabra de Dios a sus vidas, ellos no solamente la ignoraban, ellos la recibían creyendo en la palabra, mi amado hermano, creyendo en la palabra de Dios, mi amado hermano. Y cuando creían y la recibían, los enfermos se sanaban, los endemoniados quedaban libres, hermanos, se multiplicaban los panes y los peces, el pecador era restaurado por la palabra de Dios. Ellos tenían esa convicción de lo que ellos estaban recibiendo era palabra de Dios. Tenían la convicción, mi amado hermano, de que esa palabra era palabra de vida, de que allí se encontraba la sanidad, la restauración, que allí se encontraba, mi amado hermano, ¿verdad?, los cambios en la vida del ser humano. Y la pregunta es, mi amado hermano, que yo me hacía: Señor, ¿cómo esta gente de antes creía, tenía la convicción de que por la palabra iban a ser sanos, de que por la palabra iban a ser restaurados, de que por la palabra iban ellos a ser transformados por la palabra de Dios? ¿Por qué ellos tenían esa convicción, Señor? ¿Por qué por la palabra sanaban los enfermos, los endemoniados eran libres? ¿Por qué, mi amado hermano, todo esto sucedía? Y mucha gente se estará preguntando: ¿y por qué ahora la gente ya no se sana por la palabra? ¿Por qué mucha gente viene a la iglesia y entra y sale igual? Aquí mismo está la respuesta. Porque ellos venían, mi amado hermano, con convicción, diciendo: yo sé que lo que se me va a hablar viene del cielo, yo sé que es palabra de Dios, yo sé que es palabra de... Y la recibían. Porque hoy en día la gente no sana porque no la recibe. ¿Por qué sé que no la recibe? Porque las vidas siguen igual. Porque, mi amado hermano, podemos estar aquí escuchando palabra de Dios, pero al rato nos vamos y hacemos todo lo contrario de lo que nos dice la palabra de Dios. Ellos se agolpaban, hermanos. ¿Para qué? Me llama la atención que decía que el gentío se agolpaba para, hermanos, oír la palabra de Dios.
Y esto es lo que nosotros necesitamos tener, mi amado hermano, la convicción que cuando venimos a la casa de Dios es que vamos a escuchar palabra que viene del cielo, que viene de la misma boca de Dios, mi amado hermano. Mensaje de vida, mensaje de transformación a tu vida, mensaje de sanidad, mensaje de liberación, mi amado hermano. Porque hoy en día, hermanos, hay mucha gente que necesita ser libre, pero para poder ser libres necesitamos primeramente tener esa convicción y creer que la palabra de Dios es verdadera y que es real. Que las promesas de Dios no son promesas de cualquier hombre, sino son promesas de Dios. En el versículo 2 dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó allí, lo primero que él se enfocó, fíjate lo que captó la atención de Jesús. Dice que cuando Jesús llegó a ese lugar, dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Fíjate lo que vio. Vio dos barcas. Había multitudes allí, hermano, multitudes de gente. Pero él al llegar, mi amado hermano, mira, quizás las multitudes lo rodeaban, le tapaban la vista del mar. Quizás, hermanos, dice que lo agolpeaban, hermano, contra él, casi lo tumbaban. Pero aunque él estaba en medio de ese caos, por decirlo así, en medio de ese gentío, mi amado hermano, aún así Dios siempre está dispuesto, hermanos. Él no ignora la necesidad de lo que nos rodea. Él dice que vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, y esos pescadores dicen que lavaban sus redes. Y yo aquí quiero ir versículo por versículo. En el primer versículo ya vimos, mi amado hermano, el poder que hay aquí. Un gentío, mi amado hermano, agolpeándose contra Jesús, hermanos, y lo más sorprendente es que no se estaban agolpeando allí porque querían recibir, hermanos, algo grande de él, o querían recibir. Dice que se agolpeaban para escuchar la palabra de Dios. En el versículo 2 dice, y vio dos barcas que estaban cerca del lago, a la orilla del lago. ¿Qué fue lo que vio Jesús, amados hermanos? Lo que Jesús vio fue barcas, pescadores y redes que estaban vacías y sucias. Porque dice que los pescadores estaban lavando sus redes. Si las estaban lavando es que estaban sucias, es que había escombro en ellas, es que había basura en ellas, es que ellos estaban quitándole a las redes toda la basura. Porque los pescadores, esa es una de sus tareas más grandes. Después de una pesca tienen que limpiar sus redes, porque si nomás las aguardas así como están sucias, se te echan a perder. Ellos estaban ahí quitándole toda esa hierba que a veces sale del mar. Estaban limpiando sus redes. O sea, lo que él vio fue barcas, pescadores, redes vacías y sucias. Y esto me da a entender a mí que las cosas no estaban bien ahí. Jesús entendió. Cuando Jesús vio esto, barcas, pescadores y redes vacías y sucias, Jesús se dio cuenta que las cosas no estaban bien. Porque se supone que había pescadores profesionales allí, pescadores de toda la vida, esa era su profesión. Y se supone que había ahí pescadores profesionales. Las barcas deberían estar llenas. Pero Jesús no vio peces ahí. Se supone que las barcas deberían estar llenas de peces. Y se supone que los pescadores tienen que estar contentos, celebrando de esa gran pesca, ¿verdad? Lavando sus redes y decir: hemos terminado el día, hemos tenido éxito, vamos a llevar provisión, hemos sacado el sustento. Pero lo que miró fue barcas vacías, redes vacías y sucias, y a pescadores afligidos, tristes. ¿Qué fue lo que Jesús vio? Vio a gente, vio a pescadores desalentados,
porque habían estado trabajando toda la noche y nada habían logrado, nada. Y quizás, mis amados hermanos, quizás pueden entender aquellos que han luchado con la frustración de trabajar duro, de esforzarse mucho en sus vidas, esforzarse para suplir con las necesidades de la vida, para lograr alcanzar sueños en su vida, y la frustración de trabajar fuertemente y no lograr nada. Aquí no estamos, mira, mamá, hermano, se entiende una persona floja, una persona, mi amado hermano, perezosa, que no le gusta trabajar, que no le gusta estudiar. Un nini, les dice nini, ni trabaja ni estudia. Se entiende, mi amado hermano, que una persona de esas no tenga éxito en la vida. Se puede entender. Se entiende que una persona que no le guste trabajar y no quiera trabajar va a tener muchos fracasos en su vida. Y eso, hermanos, eso no se ignora, eso se sabe, eso está por venir. Pero aquí no estamos hablando de ninis. Aquí no estamos hablando de gente floja. Aquí estamos hablando de pescadores que se dedicaban, mi amado hermano, que trabajaban duramente, que se esforzaban, hermanos, porque tenían grandes necesidades. Aquí estamos hablando de hombres, mi amado hermano, que dedicaban toda su vida al trabajo. Hermanos, trabajaban toda la noche, estaban cansados, desvelados. Hermana, estamos hablando de este tipo de gente. A pesar de todo ese esfuerzo, a pesar de todo lo que han hecho, hermanos, dice la palabra de Dios que habían fracasado. ¿Cuántos momentos como de estos a veces nosotros hemos atravesado? Que trabajamos duramente, nos esforzamos lo más que podamos, mi amado hermano, no tanto por tener riquezas, no tanto por tener lujos, sino para tener lo necesario. Y por qué no, para cumplirnos un deseo, un gusto, un sueño que tengamos, cumplírnoslos. Pero te das cuenta que después de años y años de trabajo y cansancio y tantas cosas que vienen a tu vida, mi amado hermano, esfuerzo, te das cuenta que no he logrado nada. ¿Cómo te sentirías? Así estaba Pedro, así estaban sus compañeros. Y digo todo esto porque quizás aquellos que han pasado por esto puedan entender que ellos que han luchado con la frustración de trabajar duro, de esforzarse para suplir con las necesidades de la vida, para lograr alcanzar un sueño, la frustración de trabajar fuertemente y no lograr nada en sus vidas. Así estaba Pedro viviendo la frustración de que aunque sí había peces, pero a su red no llegaban esos peces. Pedro sabía que allí había peces, allí había. Pedro conocía ese mar. Pedro, mi amado hermano, era un pescador de profesión, él lo conocía bien. Pedro sabía que allí hay peces, pero tuvo que lidiar con la frustración de que esos peces no llegaban a su red. ¿Te ha pasado esto a usted, mi amado hermano? Que usted sabe que hay bendición de Dios en ser obedientes, que usted sabe que hay bendición de Dios, pero que esas bendiciones no llegan a tu casa, que esas bendiciones no llegan a tu vida. ¿Qué significa una barca para un pescador? Gracias, mi hermano. Y aquí es donde queremos entrar. Mira, ¿qué significa una barca para un pescador? Una barca para un pescador es su herramienta de trabajo, es su fuente de sustento, es su vida, es la vida de un pescador, es su vida propia, de donde él come, de donde él trae provisión para su casa. Todo esto significa una barca para un pescador. En el versículo 3 dice que, pero mira, en el versículo 3 dice:
Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Jesús entró a una de esas barcas. Jesús entró a la barca de Simón. Entonces, mi amado hermano, para que sucedan milagros en tu vida y en la mía, para que sucedan milagros en nuestra vida, tenemos que hacer lo que hizo Pedro. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro dejó entrar a Jesús allí, a la barca, ¿verdad? A la barca que representa su vida, que representa su fuente de trabajo, que representa su provisión, que representa su familia. Pedro entró. Pedro dejó entrar a Jesús, mi amado hermano, en todas esas áreas. Y tú y yo necesitamos que Jesús entre en toda área de nuestra vida. Que Jesús entre en nuestro matrimonio, en nuestro negocio, en nuestra congregación, en nuestro ministerio. Que Jesús entre, mi amado hermano, en esas áreas que necesitamos que Jesús entre. Mi amado hermano, mira, Pedro todavía no se daba ni cuenta que Jesús iba a hacer un gran milagro en su vida. Pero mi amado hermano, la situación de Pedro cambió. Para este entonces a todo ni se llamaba Pedro, sino Simón. Hasta su propio nombre le cambió también. Pero mira, mi amado hermano, Pedro, con todo esto que le estaba sucediendo, él permitió, él dejó a Jesús entrar en esta barca, la barca que tipifica su vida, la barca que tipifica todo lo que él tiene, su familia, su casa, su hogar, su provisión, hermano, sus fuerzas, todo representa. Él le dijo a Jesús: Jesús, bienvenido, pasa, entra a mi barca, entra a mi vida, entra a mi matrimonio, entra a la vida de mis hijos, entra en mi trabajo, entra en mi ministerio, entra en nuestra congregación, Señor. Pedro lo invitó, mi amado hermano. Y tú y yo necesitamos que Jesús entre también en nuestras vidas. Que Jesús entre en todas las áreas de nuestra vida que están sucias y vacías. ¿Cómo es que estaban las redes? Dice la palabra de Dios que estaban vacías y sucias. Hay cosas en nuestra vida, hay áreas en nuestra vida donde hay un vacío. Y esos vacíos normalmente ocurren cuando nosotros, mi amado hermano, tenemos un vacío espiritual. La palabra de Dios nos dice que en el corazón de todo ser humano siempre va a haber un lugar que fue reservado para lo espiritual, que fue reservado para la presencia del Espíritu Santo. Y ese lugar del corazón, mucha gente lo ha tratado de llenar con cosas materiales, con carros, con casas, con dineros, con éxitos, con fama, con drogas, con licor, con mujeres, con hombres, con tantas cosas. Y aunque tengan dinero, pero siguen sintiendo un vacío muy dentro de su corazón. Aunque un hombre tenga muchas mujeres, pero sigue sintiendo un vacío dentro de su corazón. Aunque una mujer tenga muchos hombres, igual. Aunque una mujer tenga casas, carros, negocios, pero si no busca de Dios, ese vacío jamás va a ser llenado, mi amado hermano. Jamás. A veces el ser humano piensa que el tener dinero es la felicidad. Pronto se van a dar cuenta que eso no es la felicidad. Que viajes, paseos, todo eso es la felicidad. Pronto te vas a dar cuenta que a veces tú haces un viaje muy glamoroso y a última llegas más frustrado que como te fuiste. Sintiéndote más solo que antes. Deja que Jesús entre en todas esas áreas de nuestra vida, esas áreas profundas que están vacías, que están sucias. Quizás hay una área en tu vida que tú sabes que necesita ser limpiada porque se ha ensuciado. Porque se ha ensuciado, mi amado hermano. Y con esto no quiero decir, ¿verdad? Que, hermano, claro, también esto, pero no necesariamente quiero decir que se puede ensuciar con muchas cosas. Se puede ensuciar con cosas que son obvias, como por la pornografía, el adulterio. Todo esto son obvio que se ensucia. Pero hay veces nuestro corazón puede estar sucio, hermanos, de otras cosas que quizás tú las tomes como que eso no son sucio.
Pero se puede ensuciar, mi amado hermano, cuando tú tratas de llenar tu corazón con cosas que quizás son agradables para el ser humano, pero que a causa de eso tú dejas cada vez más y más lejos a tu Señor. Deja que Jesús entre en todas esas áreas de tu vida. Él quiere entrar, Él quiere llenar ese vacío, Él quiere limpiar esa suciedad, Él quiere estar ahí presente. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3 dice: y entrando en una de aquellas barcas. ¿Cómo estaba aquella barca cuando Él entró? Vacía. ¿Dónde estaba esa barca? A la orilla. ¿Para qué fueron diseñadas las barcas? Para estar en la profundidad. Pero esta barca estaba en la orilla. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que desde esa barca, en el versículo 3, dice que desde esa barca, bueno, primero dice que le rogó a Pedro, a Simón, le rogó que la apartara de la tierra un poco. Y dice, ¿y qué dice? Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Quiero que subrayes esa palabra, sentándose. Y sentándose. Porque mira, mi amado hermano, cuando una persona se sienta, es porque es para quedarse un buen rato. Es para quedarse un buen rato allí. Si tú vas de visita a entregar algo a una casa o algo, obviamente, aunque te digan siéntese, no, ya me voy, nomás vas y ni te sientas. A veces le llaman visita de doctor. Pero cuando alguien viene a sentarse, es porque viene a quedarse. Dice, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Quiero que veamos esto, hermanos. Dice la palabra de Dios que desde esa barca donde Pedro lo dejó entrar, dice que desde allí él predicaba y enseñaba la palabra de Dios a las multitudes. Él predicaba y enseñaba. Ahora recuérdate, la barca tipifica la vida de Pedro. ¿Qué significa eso? Desde la barca Jesús enseñaba y predicaba a la multitud. Esto nos está diciendo el Señor, que Dios quiere hablar y enseñar a través de tu vida, mi amado hermano. Dios quiere hablar, Dios quiere ministrar a la gente, al mundo, desde tu vida, de tu vida. Tú eres la barca donde Jesús quiere estar. Mi amado hermano, déjame decirte que Dios espera, hermanos, que tú seas esa barca y que desde allí Dios hable a las multitudes allá afuera. Dios quiere que esta sea la etapa de tu vida donde Dios pueda hablar a través de tu vida, mi amado hermano. Que todo lo que hagamos pueda hablar de Cristo Jesús en nuestra vida. Que todo lo que hagamos y hablemos hable de Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque así fue, eso fue lo que sucedió, mi amado hermano, con los apóstoles. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, cuando Jesús ya estaba listo para regresar al Padre, ya estaba listo para regresar de donde descendió a su gran trono, mi amado hermano. Jesucristo, en la oración de Jesús, cuando Jesús oró por sus discípulos, oró a favor de ellos, mi amado hermano, hubo unas palabras que Jesús le dijo al Padre. Le dijo: Padre, se ha llegado la hora, yo te he glorificado. Le empezó a decir: yo te he glorificado. Y luego, cuando empieza a orar por los discípulos, el mismo Jesús, mi amado hermano, Jesús comienza a decir, y esto está en Juan 17:10. Él dice: Padre, yo he sido glorificado en ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. ¿Qué quiso decir Jesús, mi amado hermano? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: he sido glorificado en ellos? Miren, entiende esto, iglesia. La gloria de Dios es la revelación de su carácter y de su presencia. Esto quiere decir que la vida de los discípulos de Jesús revelaba su carácter
y él estaba presente en el mundo a través de ellos. Cuando él dice yo me he glorificado en ellos, Jesús prácticamente lo que está diciendo es, ¿verdad? Mi carácter está revelado en ellos. O sea, ellos tienen el mismo carácter que yo. Le está diciendo mi presencia está con todos, ¿verdad? Está con todos ellos, con todo el mundo a través de ellos. O sea, lo que está diciendo Jesús es de que la presencia de Dios, la gente la iba a conocer cuando se acercaran a los apóstoles, porque ellos iban a decir, este tiene que ser hombre de Dios. Y la pregunta aquí es, mi amado hermano, ¿revela tu vida el carácter y la presencia de Cristo? Ese carácter que tienes, ¿es el mismo carácter de Cristo? Cuando tú vas por las calles, ¿se podrá revelar la presencia de Dios ahí? Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Me he glorificado en ellos. En otras palabras, yo me voy, pero voy a seguir viviendo dentro de ellos. Voy a seguir hablando al mundo entero a través de ellos. La gente me va a volver a ver en todos lugares por medio de ellos. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, mi amado hermano. Versículo 3 dice, mira, después de que Jesús terminó de hablar, dice aquí en el versículo 3, versículo 4, cuando terminó de hablar, aquí me quiero detener un poquito. Dice la palabra de Dios que después que Jesús terminó de hablar, ¿qué fue? ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? Jesús fue a encontrarse con Simón. Con Simón. Eso fue lo primero que Jesús hizo. Fue a encontrarse con Simón. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué fue a hacer allí? ¿Qué es lo que dijo a Simón? Pero mira, lo primero que Jesús hizo cuando terminó de enseñar, cuando terminó de predicar, Jesús lo primero que, hermano, lo primero que fue es ir a donde estaba Pedro. Fue para allá. Y yo quiero decirte, mi amado hermano, que Jesús siempre viene en el momento oportuno. Dios siempre llega en el momento necesario a nuestras vidas. Cuando todo está perdido, cuando todo está, hermano, hundiéndose en fracaso, cuando todo, hermano, te sale mal, llega Jesucristo para cambiar las cosas. Llega Jesucristo para que las cosas tomen otro rumbo, otra dirección. Cuando tú piensas que ya no hay esperanza, allí está Jesús presente. Cuando tú menos piensas que hay esperanza. Allí estaba Pedro mientras Jesús predicaba, mientras Jesús enseñaba. Mi amado hermano, él podía ver a Pedro y a sus compañeros, hermanos, tristes, afligidos, cansados, desvelados, agotados. Él podía ver, hermanos, la frustración de ellos. Y dice la palabra de Dios que Jesús se bajó de esa barca y fue inmediatamente en auxilio para ellos. Allí estaban, hermanos, cuando ellos menos esperaban la presencia de Dios en sus vidas. ¿Y qué es lo que Jesús le dice a Simón? ¿Qué es lo primero que le dice? Mira, toma en cuenta lo que está sucediendo aquí, hermanos. A veces lo leemos nomás como si fuera un cuentito de vaqueros. Pero cuéntame, amado hermano, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Mira, le dice, boga mar adentro. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Te das cuenta lo que Jesús le está diciendo ahí? Mira, te voy a poner un ejemplo, hermanos. Yo no soy muy buen pintor, pero hay veces que yo me pongo a pintar un cuartito en mi casa o cosas así, hermanos, y yo hago un enjarradero donde quiera.
Hermanos, yo creo que yo me pongo más pintura en mí que en la pared. Pero allá ando pintando, hermano. Cuando yo finalmente digo, wow, ya acabé, ya la terminé, hermano, duro horas limpiando toda mi herramienta. Los rodillos, las brochas, quitando papel, quitando esto, limpiándome las manos. Hermano, duro mucho rato limpiando. Imagínate que yo hago todo eso, ya tengo todo limpiecito y ya estoy a punto, hermanos, de sentarme a descansar. Y luego alguien viene y me dice, oh, ¿sabes qué? Vuelve a sacar todo y píntamelo de otro color. ¿Qué? Ya limpié todo, ya alcé todo, ya estoy listo para descansar. No, píntalo de otro color. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Pedro ya tenía las redes lavadas, muy posible que ya dobladitas. Hermano, ya estaba, quizás ya hasta las había echado adentro de la barca y decir, ya me voy para mi casa. Pero Jesús viene, mi amado hermano, y le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Wow. ¿Te das cuenta de lo que le está diciendo? Mira, hermanos, hay tendencias. Dios, Jesucristo, tiene algunas tendencias de llevarte a ti, llevarme a mí otra vez al lugar donde tú fracasaste. Hay tendencias que Dios tiene, mi amado hermano. Jesús le dijo, yo voy a ir contigo al lugar de tu fracaso. Cuando Dios viene, hermanos, ¿verdad?, a transformar la vida de una persona, hermanos, Él te hace volver otra vez al lugar de tu fracaso, al lugar donde tú, mi amado hermano, te rendiste. Pedro, Jesús quizás le dijo, Pedro, ¿dónde fue que tú fracasaste? Y quizás Pedro le dijo, Señor, allá en aquella área de allá estuve toda la noche pescando. En esa área fue donde no pude agarrar nada. En esa área fue donde fracasé. Y me imagino que Jesús le dijo, pues ¿sabes qué, Pedro? Allí ese lugar voy a ir contigo. Ahí voy a darte oportunidades nuevas. Allí voy a cambiar las cosas que tú no pudiste hacer. Allí yo voy a ir donde tú fracasaste. Allí voy a estar en esta ocasión. Y hoy te dice a ti el Señor, ¿dónde es que tú has fracasado, iglesia? ¿Dónde es que yo he fracasado? Y quizás si es en tu matrimonio, el Señor te dice, pues ahora, allí donde tú fracasaste en tu matrimonio, ahora yo voy a ir contigo. Ahora yo voy a entrar en ese matrimonio, pero ahora yo voy contigo. Fracasaste en tu familia, dice, yo voy a estar ahí contigo. Dios, Jesús le estaba pidiendo a Pedro que regresara al lugar de su fracaso. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Al lugar de su fracaso. Dice la palabra de Dios, mi amado hermano, en el versículo 4, que le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora, mi amado hermano, mira, el pescador sabía que si él quería esa bendición, que si él quería pescado, que si él quería resultados, el buen pescador sabía que si él quería resultados de su duro trabajo, que si él quería ver, mi amado hermano, el fruto de su trabajo, él nunca jamás lo iba a ver en la orilla. Él tenía que bogar, tenía que meterse a las profundidades para poder ver los resultados, para poder ver milagros, para poder ver cosechas. Él sabe, el pescador sabe que tiene que ir a las profundidades para ver resultados. Muchos de nosotros queremos ver resultados espirituales cuando nomás andamos por las orillitas. Muchos queremos ver milagros de parte de Dios, pero ni siquiera queremos venir a la iglesia. Queremos ver milagros de Dios, pero preferimos estar en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Queremos ver la mano de Dios en nuestras vidas cuando nosotros le damos la espalda a Dios cada vez que nos habla. Y Dios te dice, ¿quieres ver resultados? ¿Quieres ver cambios en tu vida? ¿Quieres ver cambios en tus hijos? ¿Quieres ver cambios en tu matrimonio? Pues comienza a remar, comienza a ir a lo profundo de la palabra, comienza a ir a lo profundo de la presencia de Dios, comienza a entrar en lo profundo.
Es tiempo de estar por las orillitas, iglesia. Es tiempo de dejar de estar por las orillitas y comenzar a remar, comenzar a entrar a lo profundo, comenzar donde tú vas a ver la cosecha por debajo de esas aguas moviéndose y que tú digas: ahí está mi pesca, allá está mi pesca. Es tiempo. El Señor le dice: boga mar adentro. ¿Por qué? Porque allí era imposible que Pedro recibiera su milagro. Le dijo: ¿quieres ver un milagro, Pedro? Necesitas remar. Necesitas no darte por vencido. Necesitas cambiar. Necesitas hacer esto. Boga mar adentro. Respondió Simón y le dijo: maestro. Ahora, entiende algo, que aquí Pedro o Simón, porque a todos no se le cambiaba el nombre a Pedro. Simón todavía no conocía bien al maestro. A todos no lo conocía. Pero como él escuchaba lo que estaba predicando, como Pedro mientras lavaba las redes estaba escuchando las palabras que salían de su boca, Pedro rápidamente pudo captar que ese hombre llamado Jesús no era cualquier hombre. Pudo captar que había algo sobrenatural en ese hombre. Y cuando Jesús lo llama y le dice: boga mar adentro para que pesques, él le hubiera podido decir: ¿y tú quién eres? ¿Cómo te pones a decirme cómo haga yo mi trabajo? ¿Quién eres tú? Vamos a suponer que él diga: yo soy un carpintero. ¿Y tú crees que un carpintero le va a enseñar a un pescador profesional cómo ir a pescar? Le hubiera podido contestar eso. Pero como él entendió que había algo sobrenatural en esta persona, cuando él le respondió a Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero fíjate lo que le dice: mas en tu palabra yo echaré la red otra vez. Mas en tu palabra yo me levantaré de esta tristeza, yo me levantaré de esta frustración. En tu palabra yo me levantaré de este desánimo, yo me levantaré de aquí donde estoy, de esta, hermanos, yo me levantaré y en tu nombre vuelvo a intentarlo nuevamente. En tu nombre regreso a ese lugar donde fracasé y en tu nombre lo volveré a intentar. Boga mar adentro, le dice. Pero le dice: Señor, toda la noche hemos pescado, pero en tu nombre, yo me levanto en tu nombre y echo esa red. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios, mi amado hermano. En otras palabras Jesús le está diciendo: vuélvelo a intentar, vuélvelo a intentar. Esa es la palabra, hermanos, la palabra para poder ver los milagros. Vuélvelo a intentar, vuélvelo a intentar. Allí donde tú has puesto tanto esfuerzo y no has visto resultados, allí donde no se cumplieron las expectativas que tú tenías, donde por alguna razón no se pudo, vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar, no te des por vencido. Echa vuestras redes para pescar, dice el Señor. Intentar quiere decir esforzarse, trabajar para que algo suceda, para que el milagro ocurra. En el versículo 5, cuando el Señor le dice: vuélvelo a intentar. Pero Señor, dice Pedro, es lo que ya hicimos toda la noche y no sucedió nada. Pero en tu palabra lo volveré a intentar. Quizás a muchos de nosotros, hermanos, les ha pasado esta historia de Pedro en alguna área de tu vida. Muchos pensamos, hermanos, muchos hemos pasado algún año o quizás más con mucho entusiasmo. ¿Cuántos de nosotros a veces, hermanos, empezamos algo nuevo con mucho entusiasmo, con mucha ánimo, y cuando vemos que no estamos teniendo los resultados que quisiéramos, nos damos por vencidos rápido? Pero hoy el Señor te está diciendo: boga mar adentro y vuélvelo a intentar. Boga mar adentro, no te quedes aquí, te está haciendo el Señor, y vuélvelo, y vuelve a echar la red.
vuelve a trabajar, vuelve a hacer. Cuando le dice boga mar adentro, le está diciendo el Señor a Pedro: Pedro, no te quedes aquí. A causa de ese fracaso, no te quedes aquí. No te estanques en la orilla. No te quedes en esa condición. Cuando le está diciendo boga mar adentro, le está diciendo: sal de esta condición, sal de esa tristeza, sal de ese desánimo. Levántate, muévete de esa situación y ve a las profundidades. Fue una mala temporada para ellos, sí, pero vuélvelo a intentar. En tu casa, vuélvelo a intentar, iglesia. En tu matrimonio, vuélvelo a intentar. En tu iglesia, vuélvelo a intentar. Si algo pasó, si algo sucedió en la congregación, algo que te desanimó, algo que te hizo ya no envolverte más en las cosas del Señor, ¿sabes qué? El Señor te está diciendo: vuélvelo a intentar. Si algo pasó en tu trabajo y te has quedado sin hacer ya nada, vuélvelo a intentar. Si con tus hijos te ha ido mal, vuélvelo a intentar. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, dice la palabra de Dios, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hermano, mira, grandes cantidades de peces se encerraron. Dice que eran tantos que sus redes se empezaron a romper por el peso de tanto pez que había allí, por la gran cantidad de peces. Y déjame decirte, mi amado hermano, que allí está, de ahí puede salir otra prédica donde dice: gran cantidad de peces fueron atrapados y sus redes se rompían. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Cuando tú le crees a Dios, y lo vuelves a intentar, ¿verdad? En el nombre, en la palabra del Señor, tú lo vuelves a intentar. Yo estoy seguro, hermanos, yo tengo la impresión que hay algo que se va a romper en tu vida, algo que se va a romper en tu familia. Hay cosas que necesitan ser rotas en tu vida, y eso es lo que se va a romper cuando tú le creas a Dios. Hay barreras que se tienen que romper en tu vida. Hay obstáculos que tienen que ser rotos. Hay cosas que tienen que ser rotas en tu vida para que tú puedas avanzar. Aquí dice que esas redes comenzaron a romperse, y yo tengo, hermano, la impresión de que hay cosas en nuestra vida que necesitan ser rotas para poder ver la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios que entonces, viendo tantos peces allí, ellos hicieron señales a los compañeros que estaban en la barca, o sea, en la orilla, me imagino, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, dice la palabra de Dios, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Wow, wow. Mi amado hermano, ¿sabes qué? Donde está Cristo, las cosas no se quedan vacías. ¿Estaban vacías las barcas? Sí, porque no estaba Cristo ahí. ¿Estaban sucias? Sí, porque ahí no estaba Cristo. Pero ahora Cristo llegó y se empezaron a llenar de una manera sobreabundantemente, mi amado hermano, que aún la bendición fue tan grande que ellos no podían con esa bendición solos. Ellos tuvieron que llamar, tuvieron que pedir ayuda. Ayúdenos con esta bendición, no podemos, es más de lo que pedimos, es más de lo que necesitamos. Necesitamos ayuda para poder con esta bendición. ¿Te imaginas, mi amado hermano, esa bendición tan grande que vino sobre sus vidas? Y todo porque le creyeron a Dios, y todo porque le obedecieron a Dios. Fueron obedientes, creyeron en la palabra de Dios. Ahora sabes y entiendes por qué. ¿Por qué la gente dice en el versículo 1 que se agolpaba contra él y que todos querían estar en primer lugar? Dice que se agolpeaban, hermanos, y todos tenían esa hambre, esa sed, esa necesidad de escuchar la palabra de Dios para recibirla. Porque ellos sabían que ese hombre llamado Jesús, cuando hablaba palabra de vida, hablaba palabra de sanidad, hablaba palabra de bendición, de provisión. Ellos sabían.
Pero aquí, mi amado hermano, hay dos partes para esos milagros. No puede funcionar solamente con una parte. No, aquí hay dos partes. Uno, el que hacía los milagros, pero también allí había la gente que le creía. Aquel que decía y que daba promesas, la gente le creía. Porque también en la palabra de Dios hay textos bíblicos donde dice que Jesús en ciertos lugares no pudo hacer milagros. No porque no tenía el poder, porque la Biblia dice que el poder de Dios estaba sobre él para hacer milagros. Pero dice la palabra que en muchos lugares no pudo hacer milagros. Y la Biblia lo dice, ¿por qué? Dice, por la incredulidad de la gente. Entonces, mi amado hermano, aquí la gente se agolpaba porque creía en Cristo, creía en su palabra. Déjame decirte tú una pregunta. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿realmente crees en lo que tú estás escuchando? Ellos no solamente creían, sino hacían lo que se les decía que hicieran. Y allí es donde están los milagros. Allí, cuando tú haces dos cosas: creer y obedecer. Porque tú puedes creer, pero desobedecer, y allí es donde el enemigo te roba el milagro. Te roba el milagro. Yo pienso que el milagro más grande que nosotros podemos tener es el tener la paz, el gozo, la presencia de Dios en nosotros. La salvación. Ese es el milagro más grande que nada ni nadie te puede dar. Y tristemente muchos tienen supuestos milagros de bendición, lujos, carros, negocios, pero están huecos, vacíos, sin Cristo, sin la presencia de Dios en sus vidas. Déjame decirte que lo más necesario en nuestras vidas es el Señor. El Señor. Yo miro a mi amado hermano. Estos hombres pudieron ver lo que nunca antes habían visto. Ellos jamás habían visto una pesca de tal tamaño, de tal magnitud. Nunca habían visto algo semejante. Nunca habían visto un milagro tan poderoso como estos. Y si tú tienes esa fe y Dios te está diciendo, boga mar adentro, levántate de esa área donde tú has estado por tantos años y ve a las profundidades. El Señor te está diciendo, es tiempo de moverte de esa situación. Es tiempo de moverte de esa condición que estás. Es tiempo de salir de allí. Te está diciendo, es tiempo de intentarlo de nuevo. Boga mar adentro, te está diciendo el Señor. Cuando estos varones lo hicieron, hermanos, ellos no podían creer lo que estaban viendo. Nunca habían visto lo que estaban viendo en ese momento. Jamás habían visto una pesca tan grandota. Ahí donde tú estás, mira, mi amado hermano, levanta tu mano ahí donde estás, mi hermano, y di, yo veré lo que nunca he visto en mi vida. Yo veré, Señor, yo veré, así como tus discípulos, Señor. Yo también declaro que yo veré lo que hasta hoy yo no he logrado ver en mi vida de cristiano, Señor. Este fue un momento, hermanos, de sobreabundancia para ellos. ¿Cuántos creen en la sobreabundancia de Dios, mi amado hermano? Veamos, hermano, mira, vamos a volver, hermano, vamos a volver a ver lo que nunca hemos visto, porque vamos a volver a intentarlo. Vamos a volver a intentarlo. Yo quiero decirte, mi amado hermano, mira, que aquí cuando venimos, vamos avanzando. Cuando Pedro vio esto, dice el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí no está hablando la Biblia de que Pedro no quería que Jesús estuviera cerca de él. Aquí está hablando la palabra de Dios, que Pedro le está diciendo, Señor, yo no soy digno de tanta bendición. Yo no soy digno de que tú, Señor,
hayas venido hasta acá y estés conmigo. Yo no soy digno, no me lo merezco. Es lo que le está diciendo. Dice que porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de los demás compañeros de él. Pero mira lo que Jesús le dice, mi amado hermano. Jesús le responde y le dice: no temas, Pedro. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué es lo que le está diciendo, mi amado hermano? Jesús le está diciendo allí, le está diciendo: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. En otras palabras le está diciendo: Pedro, desde hoy yo tengo algo mayor para ti, Pedro. Lo que tú piensas, Pedro, lo que tú piensas que yo puedo hacer para ti, te quedas corto, Pedro. Te quedas corto ante los planes que yo tengo para tu vida. Tengo algo mayor para ti, Pedro. Tengo algo mayor para tu familia. Tengo algo mayor para tu negocio. Tengo un propósito mayor en tu vida, Pedro. Yo quiero decirte, mi amado hermano, que mira, yo jamás me imaginé, hermanos, yo jamás en mi vida me imaginé que un día yo iba a estar predicando la palabra de Dios. Pero así como Pedro, un día, hermanos, yo vivía mi vida frustrado, decepcionado, fracasado, que sin Cristo trabajaba tanto y no tenía nada, que fracasaba en tantas cosas que intentaba. Y cuando yo comencé, hermanos, cuando Dios empezó a hablar a mi vida y me empezó a llamar, ¿verdad? Yo empecé a llegar a los caminos del Señor. Pero hubo un momento donde Dios me mostró que para ver las cosas grandes yo tenía que bogar mar adentro. Hubo un momento de mi vida donde Dios me decía: tienes que entrar a las profundidades. Y tienes que entrar a las profundidades. ¿Por qué? Porque yo quería ser, hermano, un cristianito más. Yo quería ser un cristianito más. Yo quería estudiar la palabra, pero no para predicar ni para enseñar. Yo quería prácticamente estudiar la palabra para salir afuera y pelear con la gente. Para eso quería estudiar la palabra yo. Yo ya estaba cansado de que tantas diferentes religiones me decían: nosotros tenemos la verdad. Los mormones me decían: nosotros tenemos la verdad. Los testigos me decían: nosotros tenemos la verdad. Los católicos me decían: nosotros tenemos la verdad. Hermanos, tantas. Y yo sin Cristo, yo no sabía ni a quién escuchar. Decía: pues ¿qué está pasando aquí? Este está contra este. Este dice que tiene la verdad y este dice que no es cierto, que él la tiene. Y este dice que no, que él la tiene. ¿Quién tiene la verdad? Estoy hablando sin Cristo. Yo estaba confundido, no sabía. Y yo tomé la decisión, mi amado hermano, de estudiar la palabra. Porque yo todo le preguntaba: ¿yo cómo puedo investigar la verdad? Pues lee la Biblia. Y ahí la Biblia dice que yo tengo la verdad. Este me decía: pues lee la Biblia. Y ahí me dice que yo tengo la verdad. Y yo dije: ¿saben qué? Voy a leer la Biblia. Pero mi amado hermano, la Biblia me enseñó a mí. La Biblia me enseñó a mí que ni ni aquel, ni el católico, ni el mormón, ni el testigo de Jehová, ni los católicos, ni esto, ni esto, ni eso, que ninguno de ellos tenía la verdad. Que la verdad la tiene Cristo. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos ellos estaban equivocados, hermanos, atrapados por el enemigo que los tenía cegados. Después yo fui y le dije: ¿sabes qué, mentiroso? Tú no tienes la verdad. Ni tú, ni tú, ni tú. La verdad es Cristo Jesús. Cristo tiene la verdad. Y me decían: pues sí, yo sé que Cristo tiene la verdad. Y entonces, si Cristo es la verdad, ¿por qué tú haces lo opuesto que Cristo te dice? Y tú también, ¿por qué haces lo opuesto que Él te dice? Y tú también, y tú también. Entonces ustedes, ninguno tiene la verdad. Y yo básicamente, mi amado hermano, para eso quería aprender la palabra de Dios, para defenderme de personas como esas. Pero Dios ya tiene otro plan para mí. Dios ya tenía otro plan para mí. Para la gloria de Dios, hermanos, Dios nos ha llevado a mi esposa y a mí a lugares que nunca ni imaginábamos ni queríamos llegar ahí. Pero cuando tú te entregas a Cristo, ya no es lo que tú quieres, ahora es lo que Dios quiere para tu vida. Tantas responsabilidades que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y ahí estamos para servir. Pero
Vuélvelo a intentar, te dice la palabra de Dios. Vuélvelo a intentar. Te dice el Señor, vuelve a leer la Biblia, iglesia. Vuelve a creerle a Dios. Vuelve a obedecer a Dios nuevamente. Vuelve. Dios te está hablando que necesitas volver. Necesitas volver. Y mira, si tú te fijas, hermanos, cómo estos mensajes van entrelazados de los últimos mensajes que hemos dado, de las últimas enseñanzas que hemos dado. El jueves pasado, hermanos, para mí, y yo estoy hablando por mí, Dios a mí me habló tremendamente a través de ese mensaje del jueves, ¿verdad? De ser personas determinadas y firmes. El mensaje anterior a ese, ya ni me recuerdo, pero se trató de volver, del libro de Job. Volver. Mira cómo Dios está hablando, hermanos, en un orden, ¿verdad? Y no es que yo haya escogido esto porque así va en el orden, no, son mensajes que Dios me pone que yo dé. Dios nos está hablando de regresa, ¿verdad? El que estés aquí en la iglesia no quiere decir que regresaste, no. De eso se trató ese mensaje. Regresa. ¿Regresa qué? Regresa a tu primer amor. Regresa a creerle a Dios. Regresa a tener fe. Regresa a servir. Regresa, hermanos, a predicar. Regresa a lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios nos está hablando y Dios te está diciendo, vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar. Y por último, con esto termino. Dice la palabra de Dios, el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Wow. Dejándolo todo, le siguieron. Hoy el Señor nos da la invitación de volverlo a intentar, de creerle a Él y de seguirlo a Él. Mira, por lo que ellos tanto lucharon, por lo que ellos tanto se esforzaron, ya lo tenían. Pero cuando conocieron a Cristo, se dieron cuenta que lo que antes para ellos era más importante, que para lo que ellos antes era lo máximo, ahora ya no era nada para ellos. Venían con las barcas llenas que hasta se estaban ladeando para los lados, hermanos, llenas que hasta en cualquier olita, hermanos, que las barcas le hacían, que se querían hasta hundir. Llenas que hasta con tanto peso de los peces, hermanos, cuando venía una ola fuerte, hermanos, les hacía, y el agua se les metía. Bien pesaditas que se tambaleaban para allá y para acá. Hermanos, pero cuando llegaron a tierra, dice la palabra de Dios que ellos dijeron, yo no quiero eso. Yo no quiero el milagro. Yo quiero al que hace los milagros. Porque si tú te quedas con el milagro, tarde que temprano se te va a acabar y ya no lo vas a tener. Pero si tú te vas, si tú decides seguir al que hace los milagros nunca jamás cesarán. Los milagros siempre estarán. Tú serás lleno de milagros hasta que sobreabunden. Y Dios hoy te hace esa invitación. Mira, Pedro, hermanos, dice, pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora te haré pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y no nomás Pedro. Si hubiera sido nomás Pedro, hubiera dicho, le siguió, ¿verdad? Pero dice, le siguieron todos. Reconocieron que lo más importante para ellos ahora ya no eran los pescados, ahora era Jesús. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo podamos entender, que no hay nada más importante que Dios en nuestras vidas. Ni mamá ni papá son más importantes que Dios. Ni hijos, ni esposa, ni esposo, ni dinero, ni carros, ni casas, ni negocios. Nada es más importante que Dios. Y Dios te invita a que tú puedas entender eso. Pongámonos de pie.